Hola, ¿qué tal? Muy buen martes 26 de marzo de 2024. Mi nombre es Carlos Roberto Martínez y el día de hoy vamos a hacer el resumen semanal de las noticias de tecnología para su sitio de confianza Eco Latinoamericano. Vamos a comenzar con una noticia que ya tiene un rato que se está gestando, pero ya arreciado en estos últimos días. Tiene que ver con la empresa ByteDance, que es la dueña de TikTok. TikTok, la aplicación que seguramente muchos de ustedes usamos. Dice la noticia, este es un encabezado de DW, que es un sitio alemán. Dice, ¿por qué Estados Unidos quiere prohibir TikTok? La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha votado a favor de obligar al propietario chino de TikTok a vender la popular aplicación de video o arriesgarse a una prohibición. ¿A qué se debe que Estados Unidos quiera que ByteDance venda su aplicación TikTok a dueños estadounidenses? Bueno, pues para muchos estadounidenses, en este caso la Cámara de Representantes, esta aplicación de TikTok puede significar un riesgo de seguridad nacional, ya que se aproximan elecciones y TikTok es una de las aplicaciones más utilizadas por los estadounidenses y en general por todos los americanos, por lo cual consideran que si no se vende y si no es de dueños norteamericanos, estadounidenses, en los próximos 180 días, pues se puede acercar una prohibición importante. Este texto de aquí lo saqué de un newsletter que se llama Multiversal de Carlos Molina. Dice aquí que, explica la potencial venta de TikTok. El contexto, se está cocinando una ley que obligaría a TikTok a ser vendida en 180 días o prohibida en todo Estados Unidos. El Congreso ya ha dado el ok, ahora falta el Senado. ¿Cuál es el objetivo? Quieren evitar que los dueños de la empresa sean inversores chinos. El que fue un socio estratégico en el 2000 ahora es un competidor demasiado fuerte. Los ingresos de TikTok son de 16,000 y 20,000 millones de dólares. Todavía no es rentable, imagínense, todavía no es rentable TikTok. Lo mismo que apenas leí que, por ejemplo, Uber apenas ese año llegó a ser rentable. Así que, pues bueno, es para que vean que las aplicaciones de hoy en día, pues se invierte mucho dinero y durante mucho tiempo. Esta parte también es interesante. Dice aquí que tiene 170 millones de usuarios activos mensuales. Para que se den una idea, la población de México es de unos 130 millones de personas, más o menos. Este es similar a Facebook y claramente mayor que Snapchat o X Twitter. Lo importante es la app de referencia de los jóvenes, con lo que con el tiempo va a tener aún más relevancia. Dice aquí que los analistas estiman unos 100,000 millones de dólares por todo el negocio de TikTok o 40,000 si no incluye el algoritmo. Esta parte es importante porque durante mucho tiempo la ventaja de TikTok con respecto a sus competidores fue que su algoritmo era demasiado preciso. Es decir, que si una persona duraba más de 2 o 3 segundos, un poco más de lo habitual en un tema, entonces TikTok comenzaba a recomendarle más videos sobre ese tópico en el cual se tardó unos cuantos segundos más. Es decir, el algoritmo de TikTok es de los más potentes y más finos que se ha visto en la industria de las aplicaciones en tiempos recientes. Tanto así que imagínense, sin el algoritmo pueden llegar a venderla por menos de la mitad de su precio. Y pues bueno, también pues nos pone a reflexionar un poco sobre esta ideología de que existe el libre mercado en el mundo, y pues tenemos a Estados Unidos que quiere prohibir una aplicación porque considera que es un asunto de seguridad nacional. Que sea un asunto de seguridad nacional o no, eso es debatible. Lo que sí es que pues están rompiendo esos principios de libre mercado que en algunos lugares se pregonan, ¿no? Está bastante bien para analizar y ver si efectivamente una aplicación como TikTok puede llegar a tener relevancia en las elecciones. Todo parece indicar que sí. Lo mismo en su tiempo fue Facebook con respecto a Donald Trump. En su tiempo los demócratas utilizando Twitter. Y pues bueno. Pasamos a la siguiente noticia, que es un poco más amable, un poco menos
polémica, diría yo, tiene que ver con el Neuralink, una empresa de Elon Musk. Dice, esta nota es de Infobae, así que a lo mejor un poquito puede ser, no ser tan neutral. Dice, cómo su innovador chip cerebral le permitió a un paciente recuperar movilidad con el poder de la mente. Fue Nolan Arbab, un joven cuadraplégico de 29 años que se convirtió en el primer hombre en probar el éxito de Neuralink y jugar ajedrez online. Sus creadores afirman que a futuro podría restaurar el habla, el movimiento e incluso la memoria de una persona. ¿Qué pasó con Neuralink? Bueno, Neuralink es un chip que primero fue probado con unos sujetos de prueba animales, con monos, con cerdos, y efectivamente veían que podían controlar cursores o de entrada conectarse a una computadora, ¿no? Que un cerebro se conectara con una computadora. En este caso ya se está probando con humanos, en este caso un joven cuadraplégico, quedó cuadraplégico, de 29 años, que según cuentan, además de jugar ajedrez, también pudo jugar Civilization, un juego de historia. Pongámoslo de esta forma, en un juego de ajedrez se mueve el cursor unos cuantos renglones, se puede hacer una matriz muy precisa matemáticamente hablando, de tal forma que con estos con este Neuralink, que pues son ¿cuál es la palabra que estoy buscando? Escáneres, son unos sensores que se conectan a la cabeza para detectar las señales eléctricas, ¿no? Ahorita en cualquier momento voy a recordar esa palabra. Pues bueno, eso es un poco en noticias más amables. También tenemos la siguiente noticia de Nvidia, que tiene un nuevo chip. El nuevo superchip de Nvidia Blackwell B200 para entrenar IA es un paso gigante en la industria. Este es un encabezado de Wire. Dice, las nuevas GPU de Nvidia Blackwell B200 y GB200 prometen reducir los consumos de energía hasta 25 veces y aumentar el rendimiento hasta 30 veces en comparación al chip más avanzado de la compañía en el mercado. Pues bueno, esto es relevante porque hemos visto muchos avances en términos de software con respecto a IA. Tenemos a ChatGPT, tenemos a DALL-E, los generadores de imágenes, generadores de texto, generadores de imágenes a partir de texto. Y bueno, ha avanzado el software de las inteligencias artificiales. No habíamos visto un avance sustancial en términos de hardware. ¿Por qué? Porque en términos de hardware se ha utilizado hasta la fecha hardware que está enfocado en video. ¿Por qué? Porque principalmente son matrices las que se utilizan para procesar video, que las empresas como Nvidia estaban enfocadas en esta tarea principalmente. Es decir, eran máquinas, es hardware enfocado en la industria de los videojuegos, en la industria de la edición de video. En su momento, claro que el CEO de Nvidia pensó que se podría utilizar su tecnología para inteligencia artificial, pues la inteligencia artificial se utiliza desde los finales de los 90. Hubo una época que se llamó como el invierno de la inteligencia artificial, hasta el 2010 más o menos, que se vuelve a retomar un uso avanzado de entrenamiento de las inteligencias artificiales. Y pues bueno, ahora estamos viendo que hay un cambio muy sustancial. El decir que este hardware va a ser 30 veces más avanzado que su chip más avanzado actual, pues vamos a ver un nuevo repunte en esto de las inteligencias artificiales, que ya de por sí está creciendo pues a pasos agigantados. Aquí vamos a ver una nota de un encabezado de Shataka. Dice, el lanzamiento del nuevo superchip de IA de Nvidia deja una pregunta: ¿dónde están sus equivalentes para PC y móvil? Los nuevos Nvidia B200 con arquitectura Blackwell son verdaderos monstruos del procesamiento. Lo que hablábamos de que son 30 veces más potentes que su chip más actual. Están totalmente orientados a grandes centros de datos y Nvidia no tiene alternativas para ese futuro en el que la IA promete ejecutarse en local en nuestros dispositivos. Es decir,
estamos viendo cómo, además de inteligencias artificiales utilizadas por grandes empresas, por Google, IBM, Apple, también estamos esperando a que esta creación de IAs tan potentes pues se vaya también haciendo de forma local. También se está cocinando, existen rumores ya de que se están haciendo chips analógicos, de nuevo, enfocados en IA, que parece ser ahorita que es el futuro del hardware y del software. Ahora pasamos con las noticias de iPhone o de Apple en Europa, ya que llegan grandes cambios para usuarios en Europa de Apple. Google y otros gigantes tecnológicos entra en vigor una amplia ley regulatoria. En esta ley, por ejemplo, se prohíbe que solo exista una aplicación donde se puedan descargar aplicaciones, que en este caso para Apple era la App Store. Y pues bueno, otras empresas como Epic, la que desarrolla el juego de Fortnite, que ya ha tenido problemas con Apple desde ya un tiempo, ya creo que ya serían varios años de problemas, pues podrían hacer que las personas descarguen sus aplicaciones, sus juegos, y que no necesariamente tengan que pasar por la App Store. Obviamente Apple lucha con garras y dientes porque ellos deciden los precios, quién entra o no entra dentro de su App Store, que pues como vimos, no necesariamente no por cumplir estándares de calidad, sino porque hay incluso disputas de los beneficios que también quiere llevarse Apple al recomendar ciertas aplicaciones. También Apple ha tenido problemas con Spotify. Y pues bueno, Europa ya está dando un paso muy grande que esperemos que se replique en América, en Asia, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos una respuesta de China. Si hemos visto cómo Estados Unidos ha prohibido aplicaciones, ha regulado la entrada de comercio chino en Norteamérica, muchas cosas que, como les digo, pondrían en tela de juicio que vivimos en un mundo de libre mercado. Pues bueno, ahora tenemos que China prohíbe los microprocesadores Intel y AMD en equipos del gobierno. Dice, el país asiático registró el 27% del total de las ventas de Intel y el 15% de los ingresos netos de AMD del año pasado. Es decir, no son consumidores o clientes menores. El gobierno chino de Intel o de AMD, que son creadores de procesadores principalmente. Y ahora tenemos que los chinos pues están enfocados y concentrados en totalmente depender solo de tecnología local, lo cual nos podría dar una pista de que se está acabando el mundo globalizado, el capitalismo globalizado está teniendo un revés, que eso se notó desde la pandemia. Fue el principal revés que recibe el capitalismo a nivel, el capitalismo globalizador, ya vemosle. Ahora estamos en una etapa de un nuevo capital pues nacionalista, ¿sí? Es muy interesante ver cómo esto también coincide con el declive de Estados Unidos como hegemonía global. Estamos entrando a un mundo multipolar que además va a tener cada país va a tener sus propias tecnologías de punta, y también podremos ver posiblemente antes de que termine la mitad de este siglo, antes de 2050, como China, que ya ha dicho que va a recuperar Taiwán, que en ese país se encuentra una empresa que se llama TSMC, que es la que produce los chips más avanzados. Entonces, seguramente veremos cómo, a pesar de las prohibiciones, el capitalismo chino sigue avanzando, que es un capitalismo al exterior y, bueno, controlado por el Partido Comunista Chino. Es decir, es un caso interesante de ver, ¿no? Cómo funciona el sistema económico de China. Pero bueno, ahí podemos ver un ejemplo de cómo son estas tensiones entre China y Estados Unidos, y esto solo reflejado en los asuntos tecnológicos. Pues bueno, con eso terminamos el resumen semanal de hoy. Nos vemos la siguiente semana. No se olviden